Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Martes de Libros de Fundación Ibercaja. Hoy tenemos un martes de libros de lujo con el gran Manuel Vilas, con nuestro Manolo Vilas, una de las voces más autorizadas de la literatura española, que viene a presentar nada más y nada menos que el mejor libro del mundo. De bueno, es que me encanta el título. Él habla, es una novela un tanto autobiográfica, donde habla de la vulnerabilidad de los escritores, ¿no? Y viene a contárnoslo, y va a estar en diálogo con Antón Castro, que es también otro aragonés, igual que Manuel Vilas, aunque en este caso ha nacido en Galicia. Es también periodista, bueno, también periodista no, porque Manolo Vilas es licenciado en Filología Hispánica, si no me equivoco, ¿verdad? Antón Castro es periodista, es dramaturgo, es el director del suplemento Artes y Letras del Heraldo de Aragón. Buenas tardes a Javier Lambán, nuestro expresidente, y muchas gracias por acompañarnos, que acaba de llegar. Bueno, como decía, van a estar los dos en diálogo, en conversación, aproximadamente durante 45 o 50 minutos. Al término de esta charla, de este diálogo, podrán intervenir ustedes, el que lo desee, durante 5 o 10 minutos, y tenemos fuera a Librería París, a la que agradecemos su colaboración, vendiendo ejemplares de El mejor libro del mundo, para que puedan comprarlo, y Manuel Vilas se lo dedicará. Bueno, Manuel Vilas ha escrito un montón de libros, de narrativa, de poesía, tiene numerosos premios, fue finalista del Planeta por Alegría, ganador del Nadal con nosotros. Como poeta ha escrito Amor o Poesía completa, y dentro de narrativa tenemos España, Aire Nuestro, Los Inmortales, El luminoso regalo, Z, 700 millones de rinocerontes, América, Lou Reed era español, Ordesa, que quizás sea una de sus novelas más reconocidas, se ha traducido a más de 20 idiomas, y como digo, pues hoy viene a hablar de el mejor libro del mundo. Bueno, pues que disfruten mucho de este diálogo, de esta conversación. Gracias, Antón, gracias, Manuel Vilas, gracias, Javier Lambán, gracias, Pepe Melero, por acompañarnos, y les dejo con Antón Castro. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí, y además es un placer ver aquí a nuestro expresidente, que es uno de los mejores amigos de Manuel Vilas, a Javier Lambán, también a Maite Pérez. Y bueno, es un placer que todos ustedes estén hoy aquí. Voy a empezar con un poema que aparece en el dossier, un poema que Ana Merino le dedica a Manuel Vilas, y que yo creo que es un retrato de cercanía, un retrato muy apasionado, que él de alguna manera luego en distintas páginas le devuelve. El texto se llama Vida con Manuel y dice así: querías escribir el mejor libro del mundo, y ardías por dentro porque tu oficina era el fuego. Te salía por debajo de las uñas un fulgor apasionado de energía misteriosa, como el impulso de los acróbatas que desconocen el vértigo y caminan haciendo piruetas en las alturas, sin esperar a los aplausos, despreocupados porque la vida crepita en su alma y no se conforman con el breve parpadeo del tiempo. Eras de la estirpe de los que renacían 1000 veces de sus cenizas y con cada golpe se volvían más inmensos. Visionario, medium, llama de los planetas que combustionan, incendio de la voluntad ciega, pulsión de las venas, latido de las vísceras, ocaso de verdades amasadas en el reino de los amaneceres. Así empieza Ana Merino este poema, que es una maravilla. Manolo, no sé cuándo viste este poema, si te sentiste retratado, si te pareció excesivo, si es amor, puro amor, ¿cómo lo ves? Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra presencia, gracias Antón, gracias a Pepe Melero, también está mi hijo, gracias está Javier Lambán, que tuve la oportunidad de presentar sus memorias, y fue un placer enorme presentar tu libro en Madrid, y me hace muchísima ilusión verte. Pues ese poema de Ana pues, fue tras la lectura del libro. Le nació pues, del corazón, de las emociones más profundas, y se lo pasé a los editores, y los editores lo incluyeron en el dossier de prensa, ¿no?
Y en ese poema sí que hay una certeza verdaderamente segura, que es el amor ya antiguo a la literatura, ¿no? O sea, tantos años, desde los 14 años, amando la literatura, ¿no? Enloquecido por la literatura, ¿no? Viviendo, intentando vivir todo, y tú lo sabes, tú eres escritor. Leyendo a Baroja muy pronto. Leyendo siempre, y tú lo sabes, que quienes tenemos el veneno este, que no sé por qué nos toca, ¿no? Sé qué genética hay, que ahí está Pepe Melero, que también le tocó la China, de decir, ¿por qué nos tocó esta especie de virus maravilloso de estar siempre en la literatura, pensando en la literatura, riéndonos desde la literatura, enamorándonos desde la literatura, viviéndolo todo, pensando en que lo que estoy viviendo también pasaba en tal novela, en tal poema, y estar toda la vida literaturizando tu propia vida, ¿no? Y esto, al final, claro, somos bastante disfuncionales, ¿no? Yo creo que este libro yo lo empiezo a escribir cuando de repente me veo con 60 años. Yo cumplí el 19 de julio del 2022, precisamente en Panticosa me alcanzan los 60 años. Y entonces yo sufro una crisis completa, porque yo me había llevado muy bien con el número 5. Con el número 5 yo había sabido convivir muy bien. Creo que el número 5 es un gran número, y los que lo tengáis, estéis con él... si tienen menos, mejor. y menos, pero el 5 es... Pero explico, los 50 años, los 50, 51 años, ya un hombre o una mujer ya sabe qué es lo importante en la vida. Y además tiene futuro. Y ya sabe que las cosas que le hicieron sufrir en el pasado eran una auténtica chorrada, ¿eh? Esto ya lo sabe. O sea, sabe que lo que sufrió cuando tenía 25 años por no sé qué, con 50 sabe que era una absoluta tontería. Con 30, lo que sufrió con 30 años también, eso lo aprendes con 50, 51, 52, pero además tienes futuro. El problema con la llegada del 6 es que el futuro se achica, Entonces, a mí los números me han gustado siempre, y eso que yo no soy de matemáticas, pero los números me han gustado siempre porque tienen una precisión endiablada, ¿no? Y el número 6 introducía en mi vida una certeza matemática irremediable, inapelable, que es que tenía más pasado que futuro. Entonces, ¿qué hace un escritor cuando le cae encima una china como esta, ¿no? Pues ponerse a escribir un libro. Y el libro se iba a titular, al principio el libro se iba a titular 60 años con ustedes. Porque claro, yo pensé, ¿qué ha sido mi vida? Digo, pues mi vida ha sido 60 años con hombres y mujeres que han sido mis contemporáneos, viviendo con mi familia, con amigos, en fin, con la gente en general, ¿no? Y ese fue el primer título. Luego ya el libro fue creciendo hacia otros sitios. Tuve una conversación, cuando estaba escribiendo el libro, cuando empecé a escribir el libro, le conté a Juanjo, estuve comiendo con Juanjo Millas, que es muy amigo mío. El único que puede responder a preguntas sin respuesta, ¿no? Dices en el libro. Y sale en el libro. Y con Juanjo yo suelo mantener conversaciones metafísicas. Entonces, estábamos hablando de alguien que se había muerto. Yo le decía a Juanjo, pues se ha muerto con 60 y pocos. Y entonces Juanjo me dice, ay, Manuel, de los 60 a los 70 caen como moscas. Esto te lo juro. Imagínate a Juanjo Millas, con la seriedad de Juanjo Millas, diciéndote de los 60 a los 70 caen como moscas. Y yo dije, tengo que escribir un libro, y tengo que escribir un libro además sin filtros. Sí, yo creo que llega un momento en la vida... Te hago una pregunta. Sí, perdón, que me estoy aquí... No, siguiendo por ahí. Pero yo tengo la sensación muchas veces que eso lo dices
casi como un postureo, ¿no? Porque, es decir, o sea, estás espléndido, viajas todo el rato, o sea, estás como en una vida, ¿sabes? Como muy gozosa, muy placentera. O sea, es como, yo creo que es como un postureo, ¿no? Pero es la doble vida del escritor. Porque en Babelia el sábado pasado Sí. salí yo con Marta Sanz hablando de la vulnerabilidad y mucha gente dice, pero que vosotros que vais a ser vulnerables, se os va estupendamente, os editan primeras editoriales, estáis todo el día con vuestros libros por ahí dando la vara, etcétera, etcétera. Se os va muy bien. Pero esa es la vida que yo quería contar, la cara B del escritor, que es de una enorme vulnerabilidad. No tiene que ver con el éxito. Un escritor puede tener mucho éxito y ser absolutamente vulnerable. Yo soy vulnerable, mi vulnerabilidad viene de dos cosas muy relevantes. Primero, mi literatura fracasa siempre porque compite con la vida. Con la vida. Es imposible ganarle a la vida. O sea, cualquier escritor convencido de su labor sabe que ha elegido el fracaso. Elegir la literatura es elegir el fracaso porque compites con la vida. El tipo de escritor que yo soy. Yo soy un escritor al servicio de la vida. A mí no me interesa la literatura como un ente intelectual. A mí me interesan las emociones de como algo emocional, no como si fuese filosofía, inteligencia o teoría de lo que sea, o como un arte abstracto, ¿no? Esa es la primera vulnerabilidad, que la vida te gana, la vida te gana. La vida, un amanecer es siempre mejor que una página tuya, siempre, siempre. Una comida maravillosa es mejor que una página tuya. El beso de alguien que te quiere es mejor que una página tuya. No puedes contra eso. Esto es así. No puedes, y lo sabes, y luchas. Dices, es que yo querría invadir la vida con la literatura, y no puedes. Y le ha pasado a todos en la historia de la literatura. Hago un recuento de un montón de escritores que les pasó lo mismo. Y los segundos son, yo soy rehén de mis lectores. Esto los escritores no lo confiesan nunca, no lo dicen nunca, jamás, ¿no? Pero todos los escritores, en la cara... A ver, la imagen pública del escritor, y es una imagen estupenda, es la de una persona notable de la sociedad, un notable de la sociedad, una persona auténtica, responsable, digna de elogio y modelo y ejemplo, ¿no? Hay una imagen elevada del escritor como conciencia crítica de una sociedad, ¿no? Y es así, y gracias a eso ganamos todos, ¿no? Gracias a eso ganamos todos. Y avanza el mundo, y avanza el mundo. Pero cuando un escritor publica un libro, ¿qué hace? Pues va de librería en librería a ver si está su libro expuesto. Entonces esto, claro, esto dices, pero vamos a ver, un señor o una señora que se dedica a quehaceres elevadísimos, como tratar la condición humana, desvelar el misterio de la vida, de la existencia, crear novelas con tramas que puedan permitir al lector ver el misterio de la vida, de repente cae en una trivialidad tan enorme como ir de librería en librería. Pero, entonces, yo creía que esto era... Yo pensaba, digo, a mí esto me pasa. Yo digo, ¿te pasa ahora? Sí. Salió el libro, ya me lo dijo mi editor Emilio Rosales, me dice, ya puedes ir a ver tus libros que están en todos sitios. Y fuimos con Ana, fuimos de librería en librería y en la FNAC no estaba. Además, en esto conviene ir acompañado de alguien, porque claro, más o menos los libreros se huelen quién eres, ¿no? Ya saben quién eres, te tienen fichado. Hombre, te ven ahí el retrato, además. Te tienen fichado. Bueno, pero las librerías pequeñas te tienen fichado, pero en las cadenas no te tienen tan fichado. Vale. Entonces, pues claro, en una librería pequeña tú no le vas a decir al librero, oye, ¿por qué no tienes mi libro? Porque sabe quién eres. Pero en una cadena... Eso lo cuentas esta anécdota exagerándola un poco a través de la figura de Javier María en La Buena Vida, ¿no? Bueno, es que eso Javier Marías, yo cuando Jesús Trueba en La Buena Vida, una tarde charlando en su estupenda librería,
hablando precisamente de las disfuncionalidades de los escritores, me cuenta que Javier Marías se presentó una vez en su librería y fue directamente a la M de Marías a ver si estaban todos sus libros y le hizo observar que faltaba uno y se fue. O sea, esto, yo le dije a Jesús, digo, por favor, si es mentira, dímelo porque necesito saberlo, porque esto es importante para mí, porque estoy escribiendo sobre esto. Esto fue tal cual, ¿no? Entonces, pero Manolo, cuéntales... Yo pensaba, yo digo en el libro, yo digo, esto, yo pienso, ¿a quién no le pasará ya? Yo pensé, digo, pues a Vargas Llosa será, a Castellano le pasará. Llegará un momento, a los nonagenario ya será imposible ir con el tacatá a ver si están tus libros en las librerías. No, pero a mí me llama mucho la atención porque, claro, tu libro, entre otras cosas, arranca contando la época que tú te sentías invisible, que estabas desdichado porque te faltaban lectores, por no tener repercusión. Hombre, lo que parece, o sea, en ese momento tiene un poco de sentido que cada vez que uno publica un libro, pues esté. Pero cuando uno ha publicado, como tú, 20 o 30, que uno siga, eso no es un poco una broma. Ya, pero a ver, eso, el libro tiene, yo quería que el libro fuese comedia. O sea, exacto, eso está claro. Yo quería sin comedia, sin ocultar las adversidades y las profundidades de la vida, que hay el capítulo 3 que se titula Tríptico de la orfandad, es un descenso a los abismos de mi alma y de mi origen familiar y de mi origen social, y de mis padres, que están siempre presentes en... Yo no es una novela autobiográfica mía sin la presencia de mis padres es inviable. Pero ahora me he ido. Sí, te estaba comentando yo que hay una época cuando me voy a mis padres ya... Sí. Bueno, tus padres, por cierto, están todo el rato en el libro. Todo el rato. Pero todo el rato. Pero yo, por ejemplo, estoy en la Feria del Libro de Madrid y de repente no viene nadie, estoy 5 minutos sin que venga nadie, digo, bueno, me voy a suicidar, porque tengo un cinturón Levi's potente, digo, voy a colgar del árbol de aquí al lado, y de repente viene alguien. Una lectora. Y yo pienso que ese que viene me lo manda mi padre. Bueno, hay una anécdota maravillosa que nos tienes que contar, que me impresionó mucho en el libro, cuando de repente tu padre descubre que estás leyendo a Baudelaire. Bueno, eso fue una cosa fascinante. Pero claro, yo pensé en mi padre, mi padre que era viajante de comercio, hijo de comerciante, mi madre era hija de campesinos y tal. Digo, pero ¿cómo demonios? Claro, mi padre debió decir, hostia, pero ¿qué hemos hecho nosotros para que nos haga un poeta? Es decir, yo qué sé, te puede salir un ingeniero, pues un médico, no sé, un taxista, un banquero, pero ¿cómo demonios te puede salir un poeta? Claro, yo pensaba en la perplejidad de mi padre, ¿no? Y yo tuve una conversación con mi padre, que yo creo que no la he soñado, que es verdad, y yo la cuento allí, en que mi padre me vio leer, yo tendría 16 años o así, me vio leer a Baudelaire y me dijo, es un gran poeta, pero es un poeta peligroso, me dijo. Sí, sí. Y yo esto me quedé pasmado, porque yo creo que jamás mi padre leyó a Baudelaire. Entonces tengo la sensación de que Baudelaire lo tomó a él, se metió en su cabeza y le dijo, dile esto a este, ¿no? O sea, la literatura es la fascinación y la imaginación ilimitada, ¿no? Y un poco el libro entero celebra eso, ¿no? Desde luego. Manolo, ¿desde cuándo hablas tú con fantasmas? Hablo habitualmente, esto es un don, yo lo digo en el libro, a mí esto... Mi madre habla con un montón de fantasmas, hasta con Lou Reed, bueno, un montón, Herman Broch, un montón. Mi madre, que procede del Somontano de Huesca y que yo creo que ahí se dio también un poco lo que Buñuel cuenta de Teruel, que no hubo transición entre la Edad Media y el siglo XX. Es como empiezan las memorias de Luis Buñuel, sí, que está muy presente en la novela. Es decir, en el Somontano de Huesca yo creo que pasó lo mismo que en Teruel. No hubo transición, pasamos de la Edad Media al siglo XX. Entonces había toda una cultura de relación con los muertos, ¿no? Mi madre hablaba mucho de los muertos, pero
pero no les prestaba atención porque no los consideraba interesantes. Eso ya es el colmo. Les consideraba gente aburrida, ¿no? Porque no tenían conversación ni nada, que no eran interesantes. Y esa idea de los que estuvieron antes, yo la he herido de mi madre, ¿no? Porque mi madre pensaba mucho en sus muertos, ¿no? Y es atávico, es primitivo, ¿no? Y yo lo hago, claro, yo pienso en mi familia, en los muertos de mi familia, pero también pienso en los muertos culturales, artísticos, que formaron mi sensibilidad y que me ayudaron a vivir. Y en el el segundo capítulo. Y el segundo capítulo, que se titula Fantasmas enamorados, está dedicado pues, a músicos, escritores, filósofos, yo qué sé, pintores, gente de toda calaña que en algún momento de mi vida me sirvieron, me ayudaron, me dieron esperanza, me dieron fe. Y entonces, claro, yo lo que hago no es contar las grandezas de su obra, porque eso ya lo han hecho otros, no sé, si yo hablo de, por ejemplo, de Ernest Jünger, que es un personaje que a mí me interesa mucho y que me ayudó mucho, no se me ocurre contar, analizar la obra de Jünger, sino la fascinación de alguien que vivió 102 años, ¿no? Que alguien que estrechó la mano de Adolfo Hitler, ¿no? Que vio por la televisión a los Beatles, que conoció el cine revolucionario alemán de los años 80, que vio la caída del muro de Berlín, que vivió la Primera Guerra Mundial, y que vio algo que a mí, y que lo contó como escritor, que vio algo que a mí me apasiona, y eso Bueno, es el perfil más largo del libro, casi. Jünger no tiene perdón de Dios, o sea, yo no lo absuelvo ahí, pero el otro día con Jordi Gracia tuve una discusión sobre este tema, porque él me decía que yo lo absolvía y yo no lo absuelvo. O sea, un poco sí, Manolo, un poco lo absuelves. Pero yo al final digo, Jünger era un nazi. Hombre, a ver, lo que pasa es que en la biografía de Jünger ayudó, cuando estuvo en el año 41 en París, ayudó a Cocteau, ayudó a Picasso, se jugó la vida. Sí, eso está claro. Se jugó la vida. Y entonces eso fue además lo que les sirvió para que luego no tener problemas cuando acabó la guerra, ¿no? La gente que atestiguó que gracias a Jünger salvaron la vida, y grandes intelectuales, y además incluso saboteó a su propio ejército. A pesar de todo eso, yo creo que Jünger no tiene perdón de Dios por haber vestido ese, o sea, y además yo lo digo, no prescribe, esa culpa no prescribe, la culpa del nazismo no prescribe. Pero sin embargo, la fascinación de alguien que, habiendo vivido algo, habiendo sido protagonista de algo tan terrible e imperdonable como eso, no se matara. Claro, es decir, porque mucha gente se suicidó. Primo Levi, que fue al revés, padeció, se suicidó. Mucha gente no lo pudo soportar. Paul Celan se suicidó, que también sale allí. Jünger, lo normal es que se hubiera suicidado. O sea, que en el año 45, en el 46, a pesar de haber ayudado a Cocteau, a Picasso y a muchos intelectuales franceses y a muchos judíos que tenían problemas en el París de 1941, en donde él era teniente del nazi, teniente de la Gestapo. Lo lógico hubiera sido, ahora lo moral hubiera sido pegarse un tiro, ¿no? Pegarse un tiro, o sea, no soportar esa culpa, ¿no? Pero siguió vivo. Y a mí eso, como escritor, me produce enigma. Cada un escritor, yo lo digo allí, yo lo comparo con un médico. Hace poco me detectaron, que lo cuento, yo lo cuento todo en el libro, me detectaron una fisura anal. Y entonces... La cuenta entera, sí. Fui al médico bastante abochornado, porque claro, no es una dolencia muy presentable, y la médico, para colmo, me reconoció: ¿es usted el escritor Manuel Vilas? Digo, lo que te faltaba. Eso. Digo, sí. ¿Qué le pasa a usted? Digo, pues tengo aquí una... Y entonces salí pensando, digo, pero la doctora que me asistió, para ella, esa parte de mi cuerpo era tan digna
como cualquier otra. Y lo hizo así, y me pareció maravilloso, y aprendí de esta mujer, porque trató mi fisura anal como si fuese una parte noble de mi cuerpo, como si fuese, yo qué sé, no sé, una mano, que parece lo más noble de un cuerpo, ¿no? Yo creo que un escritor debe hacer lo mismo, ¿no?, con la vida, ¿no? Es decir, no debe desechar ninguna parte innoble de la vida, ¿no?, sino que debe entregarse a cualquier vida, por triste o salvaje o enferma o condenable que sea, ¿no? Bueno, a ti te fascinan esa gente que de alguna manera se mueve en el polo de la autodestrucción todo el tiempo. Bueno, es que Y a veces de la inmoralidad, pues Burroughs, Rimbaud, un montón de gente, ¿no? ahí hay una cuestión que es que es por la que mi generación, yo no sé ahora los escritores jóvenes de veintitantos años por qué entrarán en la literatura. Nosotros construimos, y tú también, Antón, pensamos en la leyenda de la literatura, ¿no? Y teníamos nuestros grandes legendarios, ¿no? Yo qué sé, por Rimbaud, por ejemplo, o Jack Kerouac, y pensábamos que se podía vivir la literatura, se podía llegar a ser un gran escritor y a la vez un gran vividor, ¿no? Y esta pulsión nos llevó a la literatura, pero yo tengo la sensación de que no la he cumplido. Entonces, eso también lo reflejo en el libro, ¿no? Hay una parte que digo, no fuimos la generación perdida, ni fuimos la generación beat, y eso que la beat parecía más asequible que la generación perdida, ¿no? Oye, entre las cosas innobles, que no sé si es innoble, aquí hay una pasión y una preocupación por el dinero. Hablas muchísimo de dinero. Soy de pueblo. Incluso hablas de un muerto de hambre. No, mi madre me dijo, hijo mío, mi madre de pequeño me dijo, haz todo lo posible por no ser un muerto de hambre. Esto fue un mandato materno y toda mi vida ha estado dedicada a cumplir el mandato de mi madre de no convertirme en un muerto de hambre. La herencia, lo que tu padre y tu madre te dicen, sobre todo de la generación de la que yo vengo, que es de los años 60, se graba a fuego en tu memoria. No hay manera de quitártelo de encima. O sea, tendría que ir a un psiquiatra carísimo y no podría. Y ya solo pensar en el precio ya me mataría para que me quitara el trauma, ¿no? Por cierto, que vas a varios psiquiatras. Sí. Incluso coincides, si no en psiquiatras, en otro tipo de asistentes, con el de Rosa Montero. Efectivamente. Yo voy a la misma fisioterapeuta que Rosa Montero. Sí. Y fíjate, hablo yo más. Eso es una cosa muy curiosa. Cuando yo me encuentro a Rosa Montero por ahí en los saraos, hablamos poco. Y en cambio, con Ainhoa, que es nuestra fisioterapeuta, hablamos mucho de lo que ella le cuenta y de lo que... Pero la vida en ese sentido es fascinante, ¿no? Pero se me ha ido, que era lo que... Sí, yo te estaba preguntando por el dinero que tus papás te... Claro. A veces muchos amigos míos me dicen, pero hombre, Vilas, cómprate una Coca-Cola, que ya puedes pagarte una, cámbiate de zapatos, ¿no? O yo qué sé, o no sé. Sin embargo, no puedo. O sea, tengo la sensación de que voy a acabar pidiendo en una esquina. Yo siempre que veo gente pidiendo en la esquina, de repente tengo la sensación el deseo de decir, oye, hazme un hueco. Manolo, pero sin embargo... Este sitio es bueno, hazme un hueco. Sin embargo, hablando de tu padre, cuentas una cosa como muy bonita, ¿no? Que, por ejemplo, no vas a ningún sarado sin llevar un traje... Bueno, pero eso porque yo lo aprendí de mi padre. O sea, mi padre iba de punta en blanco. Pero claro, yo veía que mi padre iba a trabajar de punta en blanco, pero mi padre era viajante de comercio, iba elegantísimo, y yo pensé que si vas vestido de punta en blanco, te pagan. Entonces yo veo escritores, compañeros míos, que van
a las charlas, a las conferencias, pues no sé, con ropa estupenda, chula, pero zapatillas de deporte o una sudadera. Y digo, estos tíos se arriesgan a que no les paguen. Porque lo digo en el libro. Digo, yo no puedo ir a una conferencia, a una charla, a un club de lectura vestido de manera casual, como muchos contemporáneos míos, muchos colegas míos o más jóvenes, porque pienso que no me van a tomar en serio. Y esto es herencia paterna. Y si, es verdad que si además luego te pagan, es verdad, aunque no vayas, lo he visto que les pagan. Pero es una herencia paterna de... no te lo puedes quitar de encima. Si lo viste hacer a tu padre, que tu padre se arreglaba para ir a trabajar, pues tú te arreglas para ir a trabajar. Oye, Buñuel decía que un día sin risa es un día perdido. Totalmente. Tú pareces decir que un día en el que gastas €1 es un día perdido también. Sí, sí, todo me parece monstruosamente caro. Y no hay manera, o sea, me pasa constantemente. No sé, yo, claro, en el libro analizo esto y digo, debe ser, hay dos personajes inventados que están que son el mismo personaje, que se llama de dos maneras, se llama Mendigo enamorado y Carmelita descalzo. Le doy dos nombres, pero es el mismo personaje. Yo creo que en el siglo XVI debió haber un antepasado mío que pasó muchísima hambre, que lo pasó fatal, y que yo he heredado su código genético. Y entonces este mendigo enamorado o Carmelita descalzo me manda órdenes todo el rato. Me dice, cuando voy a un buffet libre me dice, cómetelo todo. Cómetelo todo, porque mañana a lo mejor no comes. Entonces esta vinculación, claro, esta idea de la literatura y el hambre, que en España es un clásico. Bueno, en la literatura y el hambre, los nacidos en los años 60 tampoco nos queda tan lejos la idea del hambre, ¿no? En cualquier caso se activa en mí eso, ¿no? Yo estoy en un hotel de los que voy por las promociones y las ferias del libro, etcétera, etcétera, y llego al buffet libre y empiezo a sufrir, porque digo, ¿y qué van a hacer con todo esto? Madre mía, si no se lo va a comer, y venga croissants y mortadela y jamón de jabugo y no sé qué, no sé cuántos, y pan con tomate y tal, y sufro, lo paso mal, me lo comería todo, o intentaría, o me lo lleva, o lo repartiría todo por la Gran Vía madrileña, saldría y lo repartiría todo, ¿no? Oye, estas cosas me pasan. Ya. Bueno, soy neurodivergente. Exactamente. Bueno, yo también creo que esto lo cuentas un poco porque hay una clave tuya que es la clave del humor, ¿no? Y de la desmesura. Entonces yo creo que ya has como adoptado una estética que tiene mucho que ver con la ocurrencia y también con la provocación. Entonces, es decir, yo creo que aquí te sientes absolutamente cómodo y vas jugando bastante, ¿no? Es como cuando dices que, por ejemplo, estás escribiendo y tienes que ir 20 veces a la nevera. Eso es cierto. No, de verdad. Eso es una cosa que me traumatiza mucho, porque yo conozco escritores, claro, yo a veces me encuentro con escritores que me dicen, no, yo me siento en la mesa, no voy a decir nombres, porque no... Pero tengo un montón de amigos que dicen, no, yo a las 8 estoy ahí y hasta las 3 de la tarde no me levanto. Digo, joder. Digo, yo así, claro, esto aquí, yo no pinto nada. Y luego están los escritores con la documentación. Madre mía, yo la documentación me da pánico también. Documentarse para escribir una novela. Este libro tiene bastante documentación. Sí, pero tiene bastante documentación. Sobre todo la parte segunda. Sí, o sea, hablas de Bach, de Pergolesi, de Germán Broyo, o sea... Pero tiene una documentación vinculada a muchos años. No es una documentación ex proceso para el libro, sí. sino que es de muchos años de pasión por todos los músicos y escritores que allí salen, ¿no? Y entonces ya me sabía sus vidas, ¿no? Pero yo soy un escritor. De todas formas, he de decir que también a lo largo de mi vida me he encontrado con escritores de
de mi tipología, ¿no? Escritores que están escribiendo 15 minutos y en el ordenador y necesitan levantarse y hacen viajes a la nevera, o miran por la ventana, o se toman un café, o ponen la tele y luego vuelven otra vez a sentarse, pero necesitan esas pausas constantes, ¿no? Javier Tomeo era así, por ejemplo. Sí, es una, quizá, no sé, es una dificultad que tenemos es decir, luego 15 minutos de absoluta concentración los tienes. Se produce un parón y miras otra, o lees, te pones a leer un libro, no sé qué, y a los 20 minutos ya vuelve otra vez, ¿no? Y sigues así, pero no el trabajo de 6 o 7 horas seguidas, yo eso no lo puedo hacer, porque acabo odiando mi novela, o sea, acabo tirando el ordenador por la ventana. O sea, no solo eso, te inventas a un Manuel Vilas que se suicida. Exactamente. En la primera página, Exactamente. o en las 2 primeras, ¿no? Sí, efectivamente, como hago en esta novela, ¿no? Pero existen muchísimas clases de escritores. Lo que sí hay, lo que yo sí creo que hay en la verdadera vocación de un escritor, digo en la vocación, no luego en la realización de esa vocación, es la idea de querer escribir el mejor libro del mundo. Sí, es evidente que es un deseo abocado al fracaso más estrepitoso, y en el libro todo el rato se dice, se anuncia ese fracaso de la imposibilidad de escribir el mejor libro del mundo. Pero el anhelo interior, íntimo, privado, de llegar a una excelencia en literatura, pero yo aquí, claro, yo soy escritor y lo hablo en literatura, pero una excelencia en cualquier profesión. Hay una cosa que la Seguridad Social llama vida laboral, que tiene que ver también con cumplir 60 años, que es lo que todos vosotros que estáis en esta sala también sabéis, ¿no? Que es invertir y gastar tu vida en un trabajo, toda tu vida, 30 años de tu vida, 35, 40, lo dedicas a una profesión, médico, abogado, fontanero, taxista, lo que sea, ¿no? Y si buscas la excelencia en ese trabajo, ¿no? Da igual el trabajo que te toque, ¿no? Pero el deseo de la excelencia no es una cuestión de que sean mejores trabajos y peores trabajos. Hay una película maravillosa en donde suena perfecto, ahora no me saldrá el título, que es maravillosa porque cuenta esto, que es un limpiador de váteres japonés que busca la excelencia en la limpieza de los váteres, ¿no? Es decir, no se trata de la excelencia del escritor o del ingeniero, el arquitecto. Recordad, ¿cómo se titula la película? Perfect Day. Perfect Day. Lo citas en el libro. Perfect Day. Sí, busca la excelencia en que los lavados que limpia sean perfectos, ¿no? Eso es como una especie de amor a la vida. Podrá parecer... Bueno, mucha gente no lo entiende. El instinto de perfección no es de los escritores solamente. No, es de todo el mundo. Pero yo lo quería... Por eso yo lo quería extender, por eso cuando puse el mejor libro del mundo, pero lo que quería decir, pero no quería que el libro hablara solo de la literatura. Quería dibujar la excelencia en cualquier ámbito profesional, ¿no? En cualquier ámbito, porque si no, a mí no me interesaba escribir un libro de escritor, sino un libro en donde a través de la literatura cualquier profesión se pudiera ver reflejada, ¿no? Y la excelencia, todo el mundo sabe que no va a alcanzar. Yo qué sé, por ejemplo, mi madre estaba convencida de que hacía la mejor tortilla de patata del mundo, ¿no? Y esto para ella era una fe absoluta, o sea, creía en eso totalmente. O por ejemplo, ahora hay competiciones, hay sitios donde se dirime cuál es la mejor paella del mundo.
¿no? En Zaragoza hay una competición de la mejor tortilla. La mejor tortilla de patata del mundo, Sí, o sí. por ejemplo, Hay muchas cosas. Ahora, sí, gastronómicas, me refiero. gastronomía está absolutamente extendidísima. Pero reconocerás, ya que estamos aquí, que el mejor libro del mundo no existe. No existe. Porque quiero decir, no existe, o sea, existe como idea, ¿no? Existe como utopía, pero, como arquetipo. ¿Cuántos libros nos hemos acercado que nos han parecido maravillosos y que, ¿sabes? Pero yo creo que esa categoría, y más en una categoría de la creación, es imposible, no existe. No existe, efectivamente, completamente, y el libro lo dice. Es decir, estás buscando, escribe el mejor libro del mundo, cuando el mejor libro del mundo no existe. Lo que sí existe, y lo digo en el libro, son los triunfos universales de la literatura. Que estos son apasionantes para los que estamos enamorados de la literatura. Existen 3 palabras, fíjate, de 3 grandes escritores universales, al final quedan 3 palabras, pero esas 3 palabras son infinitas. Quijotesco, dantesco, kafkiano. La palabra kafkiano se dice en 100 lenguas. Esos son triunfos de la literatura. Y cuando ves esos triunfos de la literatura, no son tuyos, son de Cervantes, de Dante y de Kafka, pero da igual, los haces tuyos, ¿no? Y entonces se produce un subidón tremendo, ¿no? Oye, digamos, en tus dioses, Dante yo creo que está a otro nivel, pero sí hay 2 muy claros. Cervantes, que además para ti es el modelo de escritor español que sobrevive, y Kafka, que es el modelo de escritor que a ti más te ha marcado. Sí, bueno, yo de Cervantes, yo veía que cuando a Javier Marías le preguntaban sus escritores favoritos, españoles solo decía uno, que era Cervantes. Claro. Y yo lo digo en el libro, digo, claro, Cervantes está homologado. Tú vas fuera de España y cuando yo voy a promocionar mis libros fuera de España, pues claro, yo lo que hago es hablar de Cervantes, fundamentalmente, porque es nuestra gran empresa cultural, factura. Y yo lo digo, Cervantes factura. O sea, Cervantes es el prestigio de la literatura y de la lengua española. Gracias a Cervantes comen miles y miles de profesores de lengua y literatura española en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hay 50 millones de hispanohablantes. Eso es una potencia demográfica. Pero esa potencia demográfica, si no viniera acompañada del prestigio que da el mayor novelista que ha dado la historia universal de la literatura, no serviría. Y todas las universidades americanas tienen departamento de español. Cervantes factura. Con Cervantes hay mucha gente que paga los estudios de sus hijos, las casas, la comida, los coches. Entonces, esa posteridad me encanta. La posteridad que nos da, y eso que él era un muerto de hambre, ¿no? Era un muerto de hambre. Entonces eso es maravilloso, ¿no? Sí, maravilloso que un muerto de hambre nos dé de comer a todos. Cervantes debería tener más estatuas en este país. O sea, nos ha echado una mano a todo. Es decir, hay grandiosos escritores españoles, maravillosos, no sé, Galdós, yo qué sé, Federico Lorca también es universal. Sí. Miguel Delibes, por ejemplo. Hay 50.000 grandes escritores españoles, pero la universalidad de Cervantes, sobre todo cuando la ves fuera de España, entonces dices, aquí acertamos. Aquí metimos un gol a la historia y gracias a ese gol vivimos. Eso lo dices, pero tú, por ejemplo, también lo has reivindicado muy claramente, por ejemplo, en un libro como Nosotros. Sí, no, yo a Cervantes lo reivindico, aparte que, bueno, yo soy un gran lector, me tengo por lector asiduo de Cervantes y me parece, bueno, ya siempre saco cosas de Cervantes, ir a Cervantes es como ir a una mina, ¿no? También es gracioso que la figura de Cervantes, que yo lo digo en el libro, que aquí Cervantes en el 18 y en el 19 no estaba considerado, en este país no estaba considerado como un gran escritor, fueron los ingleses. Fueron los ingleses, lo digo, quienes dijeron, españoles, mirad que tenéis ahí a Cervantes. Claro. Entonces, pero sí
a mí los triunfos de la literatura, es decir, Proust, por ejemplo, otro gran triunfo de la literatura, o no sé, o la poesía de Walt Whitman, o la poesía de Antonio Machado, o la de Lorca, o 100 años de soledad. 100 años de soledad es uno de los grandes triunfos de la literatura. Es una obra que tiene millones de lectores y es literatura. Entonces, eso repercute a toda la literatura, ¿no? Ese es un bien mayor, ¿no?, que tenemos todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Y como estamos en el centenario de Kafka, vamos a hablar un poco de él. ¿Por qué te ha marcado siempre tanto? Sobre todo que tú durante muchos años fuiste más poeta que narrador. Bueno, yo el año que viene publico un pequeño ensayito sobre Kafka a raíz del centenario de la muerte. Yo no soy un lector de Kafka, yo lo dije, yo no soy un lector de Kafka, yo soy su enamorado. Kafka, a ver, Kafka produce enamoramiento, o sea, no es un escritor normal. O sea, un escritor, tú puedes admirar a un escritor, a Flaubert, pues yo que sé, a Charles Dickens, a quien quieras, ¿no?, a Borges. Son escritores absolutamente maravillosos y admirables, ¿no? Pero es que el problema de Kafka es que te enamoras de Kafka. O sea, te enamoras de Kafka. No sé qué demonios hay en su literatura. Es un misterio. De hecho, es el escritor que más bibliografía genera en el mundo entero. Es el escritor más traducido en el mundo entero después del Quijote de Cervantes. Es el escritor que todo escritor del siglo XX posterior a Kafka ha escrito sobre Kafka. No hay nadie escritores relevantes que no hayan escrito sobre Kafka. Continuamente, cada año, se escriben tesis y tesis doctorales sobre Kafka y no terminarán nunca, porque los enigmas que hay en la obra de Kafka son interminables e infinitos y te atrapan. Y te atrapan de una manera, cuando tú te conviertes en un lector de Kafka, te atrapan de una manera. Hay muchos kafkianos por ahí, por el mundo. Por ejemplo, hay un kafkiano español, yo he conocido a varios, pero hay un kafkiano español de conocimientos absolutamente, infinitamente mayores que los míos, que es el escritor Lorenzo Silva. Lorenzo Silva, además, sabe alemán y lo lee en alemán, y es un kafkiano acérrimo. O sea, para él Kafka es una de las grandes obsesiones, ¿no? Y tiene un ensayo, además, que se cita en la bibliografía seria kafkiana, que es el derecho en Kafka, ¿no?, porque Lorenzo es abogado y tal, ¿no? Entonces es un escritor que genera ese tipo de vinculación en donde te da la sensación de que estás con un amigo, con una especie de... Un amigo bastante frágil y pesimista, ¿no? Ahí hay un debate, porque claro, Kafka era, en los 40, bueno, yo hablo de Kafka en este libro, en los 40 los Camus, Sartre, que fueron sus primeros, los grandes, no, los años 30, los valedores franceses, de los que primero leyeron a Kafka y lo encumbraron, fueron los franceses, y fue Camus y fue Sartre y algunos de los existencialistas, y lo leyeron en clave existencialista. Pero luego han venido, claro, ahora a Kafka lo leen, se puede leer de 50.000 maneras. Pero claro, ahora desde hace años se publicó una biografía extraordinaria, enorme, y se contaba toda la vida de Kafka pormenorizada. Entonces, claro, de repente te enteras de que Kafka jugaba al tenis, ¿no? O sea, entonces, una persona atormentada, claro, es decir, pasó a la historia en los 40 por una persona atormentada, con una gran insatisfacción, con problemas vitales. Bueno, y que era un romántico y que se iba a Venecia, por ejemplo. Con un personaje desgarrado, personaje desgarrado. Pero el personaje desgarrado no juega al tenis. Pero dices, vale, lo del tenis te lo pasamos. Pero coño, es que tenía moto. O sea, eso lo cuentas, es muy bonito. Kafka tenía moto. O sea, iba por Praga. O sea, tú cuando tú piensas la ciudad de Praga
y ves a un motorista y es Kafka, dices, no. Y luego era nadador también. Entonces, claro, y las nuevas biografías que se han ido publicando de Kafka han ido desmitificando esta idea de pesimista, ¿no? Pero ya su amigo Masbrod ya contaba que cuando se juntaban en su casa y Kafka empezaba a leer fragmentos del Proceso, tenía que parar porque se moría de risa. O sea, él mismo era consciente de su sentido del humor, ¿no? Pero sí, es uno de los dioses tutelares de este libro. De hecho, la tercera parte del libro, la más honda, que se titula Tríptico de la orfandad, empieza con una cita de Kafka que dice escribir como si fuera una oración. Y eso Kafka también tenía esa idea de una escritura muy profunda, ¿no? que buscase la raíz de la existencia, ¿no? Se puede, yo en este libro he querido compaginar comedia y existencia, ¿no? Bueno, empiezas esa parte de esa tercera parte, que es que efectivamente la más sorprendente, la más narrativa y también muy autobiográfica en muchas cosas, contando la historia de una tumba que van a heredar tus padres y que empiezas a hacer ahí una historia que es como muy emocionante, ¿no? Claro, yo llego a Barbastro hace un par de años y me escribe, mi hermano me dice que nos han escrito del obispado que tenemos una tumba en propiedad, ¿no? Una noticia absolutamente que nos deja a mi hermano y a mí noqueados, ¿no? Y mi hermano me dice, ¿qué hacemos con esto? Y digo, ve tú, me dice mi hermano, ve tú al obispado a ver. Y yo fui al obispado a preguntar. Y claro, tenía un sistema, habían informatizado el cementerio y habían descubierto a un antepasado mío que había muerto en el año 27. Joaquín Gil Villa creo que se llama, ¿no? Joaquín Vilas Gambón, de una tumba comprada por una bisabuela o tatarabuela mía en el año 1900, ¿no? Y entonces, claro, me decían que qué hacían, que si nos quedábamos con la tumba o qué hacíamos con la tumba. Y entonces, claro, a mí todo eso me dio por pensar, digo, joder, este Joaquín Vilas que estaba murió en el 27 y desaparecido del mundo, ahora lo hemos encontrado, ¿no? Con lo bien que estaba, con lo bien que están los muertos en el anonimato profundo. De repente van los vivos y los encuentran y los vuelven a la vida, ¿no? Y había que pensar sobre él y decidir sobre él. Claro, y automáticamente, como yo soy cinéfilo y un empedernido del cine, claro, no pude evitar, estaba viviendo una escena de Érase una vez en América y claro, de repente, eso es la maravilla del cine y de la literatura, que de repente, como has leído libros y has visto películas, de repente hay una película y entonces en Érase una vez en América, Robert De Niro llega a Nueva York del año 69, de 1969, porque ha recibido una carta de un cementerio diciéndole que sus 3 amigos muertos en el año 30 y tantos van a ser trasladados a otro cementerio y le escriben para que venga y dé su conformidad, ¿no? Y entonces yo me sentí allí como Robert De Niro, ¿no? Por esa fascinación, por esa imposición del cine y de la cultura que has vivido. Pero eso es bonito. Esa película la citas todo el rato, 3 o 4 veces en el libro, y también confiesas una cosa que yo no sé si hacerte caso. ¿Te gusta más el cine que la literatura? Yo lo digo en el libro. A mí, por ejemplo, yo me pongo a leer una novela de alguien y veo que escribe mejor que yo y tengo que cerrarla. Tengo que cerrarla porque... Léete la novela de fulanito, voy, me la compro y empiezo a decir, joder, este tío escribe mejor que yo. Entonces me pongo a ver una película y como yo en el cine no he hecho ninguna película ni pienso hacer ninguna, pues me da igual, pues disfruto tranquilamente, no tengo envidia de la película. En cambio, me das un libro de alguien que escribe mejor que yo y siento una envidia total y me amargo. Y entonces, como buen escritor, soy un envidioso. Entonces,
Los escritores envidiamos a los... Claro, es evidente, ¿por qué negarlo? O sea, vamos a ver, es una envidia buena, es decir, porque reconoces que alguien lo hace mejor que tú, pero claro, te amarga que no lo sepas hacer tú también, ¿no? Claro. Oye, y me ha parecido que tú eres una persona que muy intuitiva, que tienes como muchos hallazgos y que lo que encuentras te sirve, que tienes la capacidad de explorar, de buscar puntos de vista, perspectivas, luego eres muy ingenioso y como yo creo que tienes esa cosa de que cada vez que lanzas la flecha eres capaz de encontrar una especie de disparate, de provocación, tú ahí te sientes muy cómodo y en el libro pasa todo el tiempo. Yo creo que es un poco... es esas visiones alternativas. Eso es buñuelesco también. Yo en el libro hablo mucho de Luis Buñuel. Es un libro profundamente aragonés. El cine de Buñuel es también así. Es decir, es como una visión... Nadie se espera esas cosas que pasan en el cine de Luis Buñuel, ¿no? Tú las ves y no sabes interpretarlas. Sabes que te está diciendo algo relevante, pero te lo dice desde un lugar inesperado, desde un lugar alternativo a la realidad, pero que tú aceptas. Es decir, el cine de Luis Buñuel es lo más opuesto a un telediario. Y yo creo que eso, yo veo mucho el telediario, el parte que decía mi padre. Vamos a ver el parte, de las tres, ¿no? El parte, en tu casa llamaban el parte también. También. El parte. Y el parte construye... Empezó siendo radiofónico en realidad. El telediario construye la realidad, ¿no? Tú ves el telediario, pasa tal, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y tú ves una película de Luis Buñuel y es un antitelediario. Y yo pienso que leer una novela tiene que ser también un antitelediario. Es decir, una interpretación alternativa, inesperada y distinta de lo que ocurre en el mundo. Y eso es lo que encuentras en mi literatura. Sí. Te querría hacer una pregunta que te haces ahí, terminamos, y luego creo que va a salir un texto sobre algo que te preocupaba mucho de joven, y es, ¿cómo te ves, Manolo? ¿Qué tal lo estás haciendo? Ah, bueno. Esa pregunta... Cuéntanos eso. Esa pregunta, claro. Esa es la pregunta que nosotros queremos hacer a un amigo del alma. Yo eso se lo pregunto a Millás, ¿no? Él me parece en el... Claro, y Millás me dice, lo mismo te puedo preguntar yo a ti. Claro, ¿qué tal lo estamos...? Pero ahora, es decir, con todo este bagaje, con 44 más, casi 50 años de carrera... Hay una cosa, Antón, que yo creo que compartiremos, que estaremos de acuerdo. Nosotros, yo creo que un escritor, el servicio, su finalidad está al servicio de la vida. Cumplimos con nuestro trabajo y alcanzamos cierta plenitud cuando un libro nuestro es útil al amor a la vida, ¿no? Cuando a un lector lee una página nuestra y dice y siente un apego mayor a la vida, ¿no? Esa es nuestra... Lo estamos haciendo bien cuando conseguimos eso. Cuando conseguimos que alguien lea un libro tuyo y diga, joder, esto me invita a la vida, ¿no? Una cosa más, Aragón te produce emoción, melancolía, dolor. ¿Cómo lo estás viendo tú que ahora ya eres ciudadano del mundo? Este es un libro súper aragonés porque, claro, yo me creía que era una persona normal cuando vivía en Aragón, claro. Pero yo llevo más de 10 años fuera de Aragón. Entonces, cuando te vas de Aragón, te das cuenta de que hay una sensibilidad aragonesa muy marcada. No estoy hablando de nacionalismos ni de cosas identitarias ni nada, sino de una actitud ante la vida que a mí me parece fascinante. Yo lo digo ahí en el libro, yo digo que los aragoneses, lo digo a propósito de Luis Buñuel, deberían estar exentos del juicio final, ¿no?
deberían estar exentos del juicio final. ¿Pero por porque qué? Porque son buenos, salvajes y libertarios. Y lo ves, cuando sales por ahí lo ves, porque de repente estás en una conversación con gente que no es aragonesa y tú estás viendo lo que están diciendo de una manera que te están muriendo de risa, ¿no? Y no lo puedes decir porque si lo dices van a pensar que has salido de un psiquiátrico. Entonces, pero sin embargo hay una metafísica en ese humor que a mí me parece inteligencia pura, ¿no? Yo, mira, cuando estoy de promoción de mis libros fuera, en Francia, en Italia o en donde sea, y un periodista me quiere contextualizar mi libro en algún sitio, en algún lugar de la cultura española, pues, de lo que ellos conocen de nuestra cultura, yo un día tuve una iluminación y fue decirle al periodista, mira, yo soy del mismo pueblo que Luis Buñuel. Y entonces automáticamente ya el periodista dijo, joder, ya sé de dónde sale este tío. Y entonces automáticamente, cuando voy a cualquier sitio y me quieren indagar en qué corriente literaria española o de dónde demonios, el contexto español de mí, y yo digo, yo soy del mismo pueblo que Luis Buñuel, y ya está. Y automáticamente ya saben de dónde. La universalidad de Luis Buñuel es extraordinaria. Yo a veces tengo la sospecha de que no sabemos en este país valorarla. Es tan universal como Cervantes, la universalidad de Luis Buñuel. Ojo con eso, porque en cualquier sitio que tú vayas... ¿Más que Goya dirías? Tanto como los tres, Goya igual. A veces más Buñuel que Goya, a veces más por la modernidad. Pero tú vayas donde vayas, tú dices el nombre de Luis Buñuel y todo el mundo sabe quién es. Y puedes encomendarte a él, es como un auxilio. Si tú dices, yo vengo de la tierra de Luis Buñuel, dice, ya tienes un carnet de identidad, ya saben de dónde vienes, ¿no? Manolo, terminamos, si te parece, con tu lectura de Los Guapos. Voy a leer. Lo estaba buscando, pero no lo encuentro. Sí, yo sé dónde está. ¿En qué página era? Que no me acuerdo. En la 217. Voy a leer un fragmento. Vale. El libro tiene muchos tonos, muchas... Sí, tiene diarios, tiene narración pura. Sí, es tiene muchos registros. La cuarta parte es un diario por completo, normal, Sí. convencional. Tiene registros novelescos, registros ensayísticos. Y tiene también toda la huella de Ordesa, que está todo el rato presente ahí. Tiene la presencia de mis padres todo el rato. Sí, sí. Pero voy a leer este texto porque me parece amable y tiene gracia, ¿no? Y se titula Guapos y guapas. Lo más importante, o una de las cosas más importantes que le pueden pasar a un ser humano en esta vida es ser guapo o guapa. Lo he visto tantas veces, 50 años viéndolo. Si eres guapo o guapa, la vida está de tu parte. Es la mayor bendición de los cielos. Yo lo he sido, fui guapo, me defendí, al menos puse de mi parte, me di cuenta del problema. No fui un hipócrita, vi que ser guapo o guapa era maravilloso y que había que estar alerta. Las veces que me vi guapo en una foto o en el espejo, eso fue el triunfo. Cuando alguna mujer me dijo que yo era guapo, en fin, eso fue maravilloso. Me dio existencia, me hizo real, me dio la vida, supe que yo existía, que estaba en el mundo, que la naturaleza había hecho un buen trabajo conmigo. Y ahora no sé qué hacer para seguir siendo algo guapo. Por otra parte, nadie es feo o fea del todo. Hay un margen considerable para la voluntad, para que pongas de tu parte. Yo he visto feos y feas que con esfuerzo y deseándolo con todas sus energías se convirtieron en guapos, aceptables. Los feos y feas son aquellos que siendo feos y feas no ponen nada de su parte porque no están enamorados de la vida. Por muy feo o feo que seas, si estás enamorado o enamorada de la vida,
acabas volviéndote menos feo o fea y un poco más guapo o guapa. Tampoco existen los milagros, vamos a ver. La vida premia a quien se esfuerza. A los feos conscientes de que tienen que esforzarse, Dios o el azar o la naturaleza les echa una mano. Les regala osadía, personalidad, presencia, elocuencia, lo que sea, pero siempre te echan una mano. A mí me echaron esa mano y eso que ya era guapo, pero siempre puedes ser un poco más guapo. La gente que sabe que siempre puede ser un poco más guapo, ¡ay! Esa gente es maravillosa, siempre luchando como yo, siempre en la guerra. Yo tengo fotos de mi hijo el pequeño en las que está guapísimo. ¿Cómo puede ser tan guapo? Yo se lo digo, pero no me escucha porque a la edad que él tiene no escucha esas cosas, que son, sin embargo, las grandes cosas de la vida. Tendría que haber sacado más partido a ser guapo cuando fui joven, pero ahora ya no hay remedio porque ha pasado el tiempo, con lo guapo que fui y lo tímido que era. La belleza de un hombre o de una mujer es un arma, es un enigma, es uno de los triunfos gigantescos de la vida. Madre mía, cuando me sentí guapo, qué feliz que fui. También eso se perderá, parece inconcebible. Mi madre estaba convencida de que yo era Paul Newman y yo la creía porque era verdad. El día en que me vaya de este mundo, ojalá recuerde que fui un hombre guapo. Lo demás importa poco. He tenido que cumplir 60 años para saber que una de las cosas más maravillosas de mi vida es que fui bastante guapo. Y me esforcé. Dios, ya lo creo que me esforcé y lo que me sigo esforzando, Dios santo. Ese ha sido el mayor esfuerzo de mi vida, ser y estar guapo. Elige A, madre mía, eres un hombre guapísimo, pero tus novelas se me resisten. B, madre mía, tus novelas son una maravilla y encima eres una persona muy amable. Elige, porque en la vida hay que elegir, feo no te lo llama nadie. Te dicen que eres simpático, agradable, buena persona, entrañable, cosas así, todas sinónimos de feo o fea. Ningún hombre ni ninguna mujer se irán al fin del mundo contigo por haber escrito el mejor libro del mundo. Se irán contigo solo si eres guapo o guapa. Terminamos, ¿verdad? Bueno, pues llevamos 1 hora y 5. Como creo que tiene que firmar mucho, si os parece, pues terminamos aquí y le hacen las preguntas mientras firma. Bueno, muchísimas gracias, Manolo, es un placer. Gracias.